Una de las novedades que trae CSS Grid es la posibilidad de poder poner nombre a ciertos elementos de nuestro diseño. Este nombre, que como ahora veremos es una especie de etiqueta que colocamos en ciertos elementos, nos va a permitir hacer diseños de una manera más sencilla y también, por ejemplo, poder trabajar de una manera mucho más cómoda con media queries. Es decir, poder transportar su diseño a diferentes anchos de pantalla. Bien, pues para estudiarlo he creado un documento, que es el que tenéis en pantalla, que replantea lo que sería una especie de layout de un blog. Simplemente he creado un div, que es el que va a contener la rejilla, y en su interior he creado los elementos básicos de HTML5 que definirían un poco nuestro blog. Por lo que respecta al CSS, dejando un poco de lado las definiciones relativas al body, que serían las de aquí arriba, nos centramos en lo que es la definición de la rejilla. Hemos puesto un display grid, que es lo que toca, hemos cambiado el color de fondo y hemos creado dos columnas, una fija de 200 píxeles y otra que será el resto del ancho del contenedor. Esta columna de aquí haría referencia a esta barra lateral, sería esta columna de aquí. La que iría desde aquí hasta aquí. Por lo que respecta a las filas, hemos creado 5, la que hace relación a la cabecera, la del menú, que tiene 80 píxeles, la de la publicidad, también de 80 píxeles, la del artículo, que hemos puesto un FR, y por último el pie de página, que también serán 100 píxeles. Esta definición lo que nos está indicando es que el artículo tendrá de alto todo aquel espacio sobrante que deje en el resto de elementos horizontales, que deje la cabecera, el menú, la publicidad y el pie de página. De manera que conseguimos un elemento flexible. Para que se vea un poco mejor hemos puesto un cap de 15 y además hemos hecho que los elementos estén rodeados por este borde de un color grisáceo. Lo siguiente ha sido darle forma a cada una de las celdas. Por ejemplo, el header, hemos dicho que empiece en la línea 1, que es esta línea de aquí, como recordamos, que cabe en la línea -1, que es la primera línea, pero empezando por el final, es decir, que cabe justo en el final. Lo mismo hemos hecho con la barra de navegación, que sería un menú, y con el pie de página, con el footer. Por lo que respecta al cuerpo central, la barra lateral, esta barra de aquí, empieza en la línea 3, en este caso hace referencia a las filas, con lo cual sería esta línea de aquí, la 1, la 2 y la 3, y ha de acabar en la -2, es decir, en 2 empezando por el final, 1 y 2. Aquí tenemos nuestra barra lateral. Mientras que la publicidad empieza en la línea número 2 y acaba al final del layout, es decir, empieza aquí y acaba aquí. Y por último, el artículo haremos que empiece en la línea número 4 y acabe en la -2. En este caso haciendo relación a lo que son las filas, es decir, a líneas horizontales. Bueno, pues vamos a empezar dándoles nombres a las líneas, etiquetando las líneas. En este caso vamos a etiquetar líneas horizontales, se puede hacer con las verticales, se puede hacer con las que sea, pero yo he elegido las horizontales en este caso. Es decir, voy a etiquetar líneas que separan filas. Por lo tanto, me voy a ir aquí a la propiedad createTemplateRows y lo que puedo hacer es escribir el nombre de la línea en el hueco entre columnas en el que esa línea iría. Por ejemplo, si escribo aquí un nombre, será la línea número 2, está aquí. Lo que habría aquí delante sería la línea número 1, lo que habría aquí sería la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Vamos, por ejemplo, a escribir aquí un nombre para la línea número 3. Esta línea número 3 sería 1, 2 y 3, esta de aquí abajo, así que entre corchetes le pongo un nombre, por ejemplo, después menú. A partir de ahora, a esta línea de aquí la puedo hacer referencia como línea número 3 o como después menú. Voy a poner también aquí otro nombre, en este caso después publicidad, y aquí antes footer. Es decir, he puesto nombres a la línea número 3, a la número 4 y a la número 5. Y para hacer uso de estas etiquetas, pues lo que tengo que hacer es irme donde están definidas, en este caso las filas, y cambiar los números de línea por las etiquetas. Por ejemplo, el artículo, que tenemos aquí abajo, iría desde después
publicidad hasta antes footer. Y la barra vertical que tenemos aquí, el aside, desde después menú también antes footer. Como vemos, el resultado es el mismo. ¿Qué es lo que gano? Bueno, para empezar gano claridad. Empiezo a tener ya no números, sino nombres que tienen cierto sentido. Tienen cierta semántica que me permiten entender un poco mejor cómo está construido mi layout. Pero también nos va a permitir poder reajustar los elementos teniendo en cuenta una serie de líneas fijas de trabajo. Por ejemplo, yo tengo claro que mi artículo va siempre después de la publicidad y antes del footer. Ya lo he definido. Ahora lo que tendré que decidir es esas líneas dónde las quiero colocar. Una vez las coloque o incluso una vez vaya haciendo cambios con ellas, siempre mi artículo estará después de la publicidad y antes del footer. E incluso extrapolando esto un poquito, vamos a poder trabajar mucho mejor con media queries, ya que para diferentes anchos vamos a poder tener diferentes definiciones de esas etiquetas sin tocar el código que define la ubicación de ese elemento dentro de nuestro layout. Vamos a ver esto último a continuación con las áreas, que se verá un poquito mejor. Y bueno, ¿qué es esto de las áreas? Realmente yo creo que es lo más interesante, incluso posiblemente lo más divertido en este concepto de nombrar elementos. La idea que se esconde detrás de las áreas es la posibilidad de poder asignar nombres a ciertas áreas, a ciertas zonas de nuestro layout. Y posteriormente dibujar mediante código ASCII esas áreas que son las que al final darán lugar al diseño. Puede parecer un poco extraño, pero vamos a verlo con un ejemplo que seguro que queda mucho más claro. Vamos a poner nombre a cada una de las áreas que tenemos en nuestro diseño. Vamos a venirnos al header y con la propiedad grid area le ponemos un nombre. Por ejemplo, header. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás. Con el menú, que en este caso lo tenemos en un tag nav, vamos a ponerle nav, vamos a ponerle menú. Aquí en footer ponemos footer, en aside, aside, en el div que hace publicidad le ponemos publicidad y por último en el artículo, artículo. Ya tenemos las áreas nombradas, ahora nos quedaría hacer ese dibujo que comentábamos que nos va a definir el patrón de nuestro layout. Y para eso nos vamos a venir aquí, vamos a ir a la rejilla y usamos la propiedad grid template areas. Y para dibujar nuestro layout, lo que vamos a hacer es construirnos una especie de rejilla ficticia con los nombres de las áreas. Por ejemplo, en la primera fila hemos quedado que iría el header, en la primera columna, y en la segunda otro header. En la segunda fila tendríamos el menú, que ocuparía todo el ancho, con lo cual ocuparía las dos columnas que tenemos definidas. En la tercera empezaríamos con una barra vertical y después tendríamos la publicidad. La cuarta fila también estaría la barra vertical, pero en este caso seguida por el artículo. Y por último, en la última fila, tendríamos el footer en las dos columnas. Es decir, acabamos de diseñar nuestro layout indicando dónde va cada una de las áreas que hemos definido previamente. Esto de por sí ya tendría una ventaja muy buena, por ejemplo, para diseñar, para maquetar. Yo podría crearme mis áreas y podría ir ubicándolas en diferentes sitios para ver cuál es la que mejor queda, cuál es la que mejor me convence, la que tiene mayor usabilidad o lo que sea. Pero es que además tiene la ventaja que he comentado antes de poder trabajar de una manera mucho más flexible con media queries, ya que definidas las áreas podría crear una media query donde esa distribución de áreas fuera diferente. Vamos a hacerlo para que se vea bien, aunque antes para no confundir, vamos a comentar la definición del ancho de las columnas para que se vea que efectivamente esto lo que está haciendo es cogiendo las áreas.
Y ahora sí, vamos a definir un media query. Por ejemplo, vamos a hacer un media para anchos que como mucho sean de valor 700 píxeles. En este caso lo que voy a querer es el típico replanteo de una única columna con los elementos uno debajo del otro. Vamos a copiar esto de aquí, también el gap. Columna solo pondremos una. Y rows también en un principio ponemos una. Vamos a definir las áreas. Y en este caso va a ser el header, en la siguiente línea el menú, en la siguiente la publicidad, la información que hay en la barra lateral, el artículo y el footer. Vamos a incluir esto en la rejilla, que se nos ha olvidado. Y vamos a reducir el ancho. Salimos aquí. Y aquí lo tenemos. Hemos conseguido un layout responsive con dos disposiciones diferentes en función del ancho, únicamente modificando el layout mediante las áreas, diciéndole en qué orden, con qué columnas y con qué filas, y en qué orden queremos las áreas que hemos descrito anteriormente. Como se puede observar, es una herramienta muy útil, tiene bastante potencia, sobre todo en la fase de diseño, creo yo que es muy interesante, ya que permite de una manera muy sencilla poder decidir cuál va a ser el mejor layout para nuestros intereses.